Los temas de hoy día en la dirigida número 6 son dos: ecuaciones simultáneas y variables instrumentales. Son los únicos temas que vamos a ver hoy. Son temas bastante amplios y que se pueden complejizar un montón, pero hoy día, o al menos en el curso de pregrado, vamos a hacer lo más sencillo posible. Eh, y como ven, al menos en variables instrumentales no hay ejercicios matemáticos, porque ya son muy complejos, pero seguro cuando lleguemos a un curso más avanzado como Econometría 2 o la maestría, van a ver ejercicios matemáticos más complejos. Entonces empecemos con ecuaciones simultáneas. Nos resulta que nosotros cuando hemos empezado el curso teníamos simplemente una endógena, ¿no? Y que la regresionábamos contra un X o a veces contra varios X, ¿no? Así. Entonces había como un montón de X y solamente una endógena, una variable que queríamos explicar. Sin embargo, en la vida real a veces hay un montón de endógenas y eso se resuelve con ecuaciones simultáneas. Se le pregunta uno, bueno, el ejemplo típico es la oferta y la demanda, ¿no? Si nosotros tenemos una ecuación de oferta donde la cantidad ofertada depende, no sé, de precios eh, del bien, más los precios de los insumos, más la, no sé, demanda o las preferencias de las personas. Vamos a poner acá la demanda, la cantidad demandada de las personas, y así un montón. Y tenemos la demanda, por otro lado, del bien, que también depende quizás de los precios, depende del precio de los bienes de competencia o los bienes sustitutos, depende de las preferencias también de las personas, depende de la oferta de, eh, de la oferta, ¿no? Vamos a quitar esto, quizás. Pero bueno, supongamos que depende de un montón de cosas. Nosotros sabemos que cuando estudiamos la oferta y la demanda, no es que el equilibrio oferta se determina por sí solo, ¿no? Sino que tienen que jugar con la demanda. Entonces, no es que podemos estimar por un lado la oferta y por otro lado la demanda y nos va a salir el mismo equilibrio. No, sino que tenemos que estimar ambos a la vez porque ambos interactúan en la vida real simultáneamente. No es que uno suceda antes y el otro sucede después, sino que suceden al mismo tiempo. En la pregunta 1 nos dice lo siguiente. Nos dice que una variable y1 depende de cómo se comporta una variable y2 y de cómo se comporta una variable x1. Bueno, hay un error ahí asociado a esa ecuación. Y la variable y2 depende de cómo se comporte la variable y1 y nada más. Entonces, a esto se le llama en grandes rasgos causalidad inversa, que y2 causa y1 y y2 a la vez causa a y1. Ejemplos, hay muchos en la vida real, por ejemplo, violencia doméstica contra ingresos de la persona que es víctima, ¿no? Uno diría, la violencia puede causar menores ingresos, ¿no? Sí, porque cuando eres víctima de violencia, se reducen tu capital humano, ¿no? Seguro vas a estar golpeado, no vas a tener ánimos para trabajar,
no vas a tener las mismas ganas o las mismas fuerzas porque estás dañado. Entonces hay una causa ahí. Violencia causa menores ingresos. Pero también uno puede argumentar que menores ingresos causan más violencia, ¿no? Si, por ejemplo, una pareja, uno de ellos, la mujer, usualmente, tiene menos ingresos, entonces no puede salir de una relación violenta. ¿Por qué? Porque depende económicamente de la otra persona. Entonces, mientras menos ingresos tengas, eres más dependiente económicamente de tu pareja y por tanto estás expuesta a mayor violencia doméstica. Entonces, en ese caso debemos considerar que existe esta doble causalidad. Luego nos dicen, en donde Y1 y Y2 son las variables endógenas, evidentemente, y la habíamos visto, las endógenas que se determinan simultáneamente son Y1 y Y2, y las exógenas son todas aquellas que ya están dadas, ¿no? X1 está dado y nada más, ¿no? Explique brevemente por qué es inapropiado estimar los parámetros del modelo MCO y cuáles serían las consecuencias de hacerlo. Pero recordemos que en MCO teníamos un supuesto que decía que no debía haber correlación entre los errores. La correlación entre E1 y E2 debería ser 0. Entonces, eso aseguraba el supuesto de no autocorrelación, ¿no? O heteroscedasticidad, que nosotros llamamos errores. Wow, se me olvidó. Bueno, autocorrelación, heteroscedasticidad, dependiendo si estamos en entorno de corte transversal o series de tiempo, podemos decir que hay heteroscedasticidad o que hay autocorrelación serial. Pero la cuestión es de que los errores no deben estar correlacionados. Ok, entonces veamos qué sucede. Sin embargo, es posible observar que en este modelo no se cumple este supuesto. Entonces veamos por qué no se cumple. Supongamos que hay un choque en el error número 1. Va a provocar, evidentemente, un cambio en el Y1. Ese cambio en el Y1 se va a trasladar a la otra ecuación, entonces va a aumentar el Y1. Y por tanto, va a aumentar el Y2. Entonces, ¿qué está pasando? Está sucediendo que lo que sucede en una ecuación está provocando cambios en la otra ecuación. Entonces, de eso que he hecho ahorita, hay una correlación entre lo que sucedió en E1 y en Y2. Si yo hago un cambio acá y sé que Y2 es alfa Y1 más E2, eso se puede escribir como correlación de E1 con todo esto, más correlación de E1 y E2. Entonces, resulta que evidentemente E1 con Y1 van a estar correlacionados. Es positivo esto. Positivo o negativo, pero diferente a 0. Y este también va a ser diferente a 0. Entonces, por eso es que decimos que hay una violación del supuesto de no correlación de errores. Ok, entonces vayamos a la parte 2. ¿Tienen preguntas ahí, chicos? Entonces, por eso, cuando estimamos MCO, vamos a tener el problema de que nuestra variable va a ser sesgada e inconsistente. Entonces, nuestros betas van a ser sesgados e inconsistente.
nosotros sabemos que, que el problema de sesgadez es bastante grave y el problema de inconsistencia aún peor, ¿no? Entonces, ecuaciones simultáneas con MCO es un grave error. Vayamos a la pregunta 2. Nos dice, a partir del siguiente modelo, donde Y1 depende de Y2, además depende de X1, además depende de X2 y de su error. Y Y2 depende negativamente de Y1 y depende también de X3 y de su error. Entonces, Y1 y Y2 están apareciendo en una ocasión como endógena y en la otra ecuación el Y2 aparece como endógeno. Entonces, esos dos van a ser nuestras endógenas, porque hay causalidad inversa entre ellos. Y los otros, X1, X2, X3, van a ser las exógenas. Y nos está pidiendo que utilizando la condición de orden, veamos si este modelo está identificado o no está identificado. Uno de los problemas cuando tenemos ecuaciones simultáneas es que no necesariamente se puede estimar todos los parámetros. Entonces, en el ejercicio anterior teníamos ¿cuántos parámetros? Teníamos este parámetro, teníamos este parámetro y este parámetro. El objetivo de la estimación era saber los numeritos correspondientes a esos parámetros. En este ejercicio de acá, todo lo que estoy marcando en círculo son parámetros y la idea de estimar es conocer esos parámetros, ¿no? Pero en ocasiones no es posible conocer todos los parámetros. Para eso se utilizan dos condiciones, la condición de orden y la condición de rango en la matriz, no me recuerdo. Por el momento solo vamos a utilizar una, que es la condición de orden. ¿Por qué? Porque la condición de rango usualmente ya es como una condición adicional que no aporta mucho. Es como cuando tenemos nuestras condiciones de primer orden y de segundo orden en un problema de optimización. Siempre sacamos las condiciones de primer orden, a veces la de segundo orden no es necesario, ¿no? Entonces, por ahora vamos a utilizar solamente las de orden, las que son las más importantes. ¿Cómo se hace eso? Lo que se tiene que hacer es preguntar en cada ecuación cuántas exógenas hay y cuántas endógenas hay. Entonces, esta es la ecuación número 1, esta es la ecuación número 2. Vayamos primero con la ecuación número 1. Y contemos cuántas endógenas hay. ¿Cuántas endógenas hay? Solamente hay dos, ¿no? Y1 y Y2. Entonces, hay dos endógenas. ¿Cuántas exógenas hay? Está X1 y X2. Entonces, hay dos exógenas. Vayamos a la ecuación 2. Y preguntémonos cuántas endógenas hay. Hay dos endógenas. Y1 y Y2. Y1, Y2. Acá también Y1, Y2. Acá está X1 y X2. ¿Y cuántas exógenas hay en la ecuación número 2? Solamente X3, ¿no? Entonces hay solamente una endógena. Sí, Fabio, tienes razón. El problema con la condición de rango es que es un poquito más difícil de hallar y, bueno, sí es suficiente, la de rango es suficiente, pero en la mayoría de casos, con la de orden, ya es más, la de orden es totalmente válida, no hay mucho por que la de rango aporte en realidad. Y bueno, además, como este tema de ecuaciones simultáneas, nuestra idea, al menos en este curso de pregrado,
es ser más prácticos, o sea, hacerlo rápido. Nuestra idea no es hacer una discusión teórica, una discusión teórica y más profunda, sino es más práctico, ¿no? Llegar a la conclusión de que es identificado, es sobreidentificada o es no identificada. Más rápido es solamente utilizando esa condición de orden. Nos veamos. En la primera, resulta que hay la misma cantidad de exógenas que endógenas. Entonces, a eso se le llama, o se le dice, que esta ecuación va a estar exactamente identificada. En nuestra segunda ecuación, resulta que hay 2 endógenas y hay una exógena. Y eso se le llama sobreidentificada. Entonces, cuando hay la misma cantidad de endógenas que exógenas, estamos exactamente identificadas. Cuando hay más endógenas que exógenas, estamos sobreidentificadas. Esto se deriva de lo que hemos aprendido en matemática, que es esa cuestión de si tenemos 2 ecuaciones y tenemos 2 incógnitas, nuestro modelo se puede resolver, ¿no? Entonces, sucede que tenemos identificación. Si tenemos 2 ecuaciones y tenemos una ecuación, bueno, una incógnita, evidentemente sí se puede calcular los parámetros, pero hay una ecuación que está sobrando, entonces por eso sobreidentificada. Y si al revés tenemos solamente una ecuación y tenemos 2 incógnitas, es imposible resolver ese sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces acá está no identificada. No se puede identificar todos los valores de las incógnitas. Esto que aprendimos en nuestro curso de álgebra también nos sirve para esa parte de econometría. Entonces, yo visualmente ahora sé que cuando meta mis datos de estas ecuaciones a Stata, voy a identificar exactamente cuál es el valor de este parámetro, de este beta 11 y de este beta 12. Y también sé que voy a poder identificar estos valores de acá. ¿Por qué? Porque en la primera ecuación están identificados y en la segunda sobreidentificados. Cuando hay sobreidentificación, significa que hay información de sobra. Esa información de sobra a veces puede ser no, puede dificultar un poco el problema, pero lo ideal sería que estemos exactamente identificados como en este caso. Entonces, esa es la forma de ver si estamos identificados o sobreidentificados. Vayamos al ejercicio número 3. En el 3 nos dice, la oferta agregada se determina, la oferta agregada de determinado producto, QO, que es la oferta en un periodo de tiempo, depende de los precios de ese bien, también de la temperatura media y de nada más. ¿Por qué la oferta de un bien debería depender de la temperatura? Tiene sentido, ¿no? Cuando tenemos el fenómeno del niño, la temperatura cambia drásticamente, entonces los productos se malogran en muchos casos. Igual, cuando, no sé, están produciendo papa en la sierra, si la temperatura cae muy rápido por un periodo prolongado, la producción de papa se malogra totalmente. Si cae mucho la temperatura. Entonces, por eso es que en ese caso ponemos la temperatura. Por otro lado,
nos dice que la demanda depende de los precios, también depende de la población y depende de la renta o de los ingresos de la población. Y tiene sentido, ¿no? ¿Cuánto demandan las personas de, no sé, de papa? Depende de cuán grande sea tu población. Si es un país gigante, evidentemente hay un montón de demanda. Y depende del ingreso de las personas, ¿no? Si tienen un montón de ingresos, seguro van a comprar más productos que se hacen con papa. ¿Okay? Entonces, esto es el ejemplo típico de ecuaciones simultáneas. Cuando tenemos ecuaciones simultáneas en oferta y demanda, sabemos que la oferta y la demanda van a interactuar. Entonces, las endógenas son a la vez la cantidad y el precio, ¿no? El precio y la cantidad se determinan a la vez. Entonces, vamos a poner eso a un costado. Las endógenas son la cantidad y el precio. Veamos la parte A. ¿Sería aconsejable estimar la ecuación de oferta individual mediante mínimos cuadrados? Y la respuesta es no, ¿no? La estimación de la oferta por separado o de la demanda por separado estaría no considerando esta causalidad inversa o esta causalidad simultánea, ¿no? Eso ya lo explicamos hace un ratito. Y ese es el ejemplo clarísimo. Vayamos a la B. Analizar la identificabilidad del sistema propuesto. Nos utilizamos lo mismo que hicimos hace un rato. Agarramos la ecuación 1 y nos preguntamos cuántas endógenas hay. Las endógenas solamente eran precio y cantidad, entonces hay 2, la cantidad y el precio. Y las exógenas son todo lo demás. Temperatura, en este caso, no solamente hay una exógena. En la ecuación número 2, las exógenas, pero las endógenas, empecemos, son precio y cantidad. Ambos aparecen en esa ecuación, entonces hay 2. Y las exógenas son N, R y nada. Entonces hay 2. Entonces revisemos. En la ecuación número 1 resulta que hay 2 endógenas y una exógena. Entonces, eso está sobreidentificado, ¿no? Hay más endógenas que exógenas sobre identificación. Y en el segundo, hay igual cantidad de exógenas que endógenas, está exactamente identificada. Entonces tengo seguridad de que todos estos parámetros, alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, van a poder ser estimados. Entonces veamos cómo se puede estimar esto. Hay varias formas de estimar estas ecuaciones simultáneas. La más conocida es la de mínimos cuadrados en 2 etapas. Mínimos cuadrados de 2 etapas. Ok. Entonces, ¿cómo se hace esto? Un camino es agarrar mi ecuación número 2 y estimar el precio. Agarro mi endógena, que es el precio, y lo estimo a partir de las demás variables exógenas. Por ejemplo, puedo estimar que le pongo acá teta, y teta 1 más teta 2 por t más teta 3 por n más teta 4 por rt. Entonces, estoy estimando mi precio con todas las exógenas, con temperatura, con cantidad de población y con renta. Entonces, estimo esto por MCO. Esa sería mi primera etapa. Y cuando voy a estimar esto por MCO, a mí me va a salir los estimadores, ¿no? Estimador de teta 1
estimador de teta 2, estimador de teta 3, estimador de teta 4. Y con eso yo puedo predecir el precio. Entonces voy a tener un precio no observado, sino estimado. Entonces a este P yo le llamo el precio estimado. Entonces, este precio estimado, esto es la primera etapa. Y en la segunda etapa, agarro este precio estimado y lo puedo llevar acá. Entonces, en lugar de estimar o de poner este precio observado, pongo el estimado. Y eso me facilita un montón porque ahora ya no, este P estimado ya no es un endógeno, ya no es endógeno. Como ya ha sido estimado, se convierte en una exógena. Y como es una exógena, esta estimación por MCO va a ser insesgada y consistente. Esa es la segunda etapa. Utilizar ese precio estimado en mi estimación de las ecuaciones. De la ecuación 1 y 2. Entonces, eso también se hace por MCO. Y ahí ya tengo estimación ya totalmente bien hecho. Esos son los dos pasos. El primer paso, agarro el precio, es decir, agarro una de las endógenas, la estimo por MCO, luego la predigo, o en lugar de tener el precio observado, hago el precio estimado, y ese precio estimado lo utilizo para mi regresión en la ecuación 1 o en la ecuación 2, ya sería mi segunda etapa, y ya está. Esa es una característica, o ese es un artificio económico bastante interesante, que a veces también se utiliza en economía laboral. En economía laboral, nosotros sabemos, por ejemplo, que los salarios, logaritmo de los salarios, está determinado de un montón de cosas, ¿no? Entre ellos está también, por ejemplo, la cantidad de ingresos. Y un montón de cosas más. Pero sabemos que ingresos afectan a tus salarios, pero salarios también afectan ingresos. ¿Por qué? Porque si tú vienes de una familia con grandes ingresos, evidentemente te has podido educar más y tienes más salarios. Pero también puede ser que tu salario afecte tus ingresos. Profesor, vamos a educación, que es más claro. Beta 2, educación. Educación evidentemente afecta tus salarios. Mientras más educado eres, más salarios tienes. Pero también puede suceder que mientras más salario tengas más educación, ¿no? Entonces, si yo tengo 2 años de graduado de la universidad y tengo un salario grande, entonces puedo tener la oportunidad de hacer una maestría o hacer un doctorado, ¿no? Entonces, mi salario alto me permite educarme más. Entonces, en ese caso, el artificio que se hace usualmente es, antes de estimar esto, estimo educación con otras variables que afectan a la educación, bla, 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 bla. Con eso tengo mis estimadores y con eso predigo mi educación, y esa educación predicha la utilizo en mi ecuación principal. Entonces, esta educación que antes tenía ese problema de doble causalidad, ya no hay ese problema porque esta se vuelve exógena. Entonces, eso de utilizar como una de las explicativas una variable estimada
es común en la economía y es bastante interesante. ¿Preguntas, chicos? Es la forma más común que se estima este tipo de modelos, que son ecuaciones mínimos cuadrados en dos etapas. Hay otras formas, les vamos a ver un ratito, sobre todo con esto de la forma reducida del modelo, pero esta es la más, creo que la más intuitiva, más fácil, y la que la mayoría de investigadores utilizan. Llegamos al 4, nos dice lo siguiente. Diego, una pregunta. Dime. En esta hemos hallado el PT porque está dentro de una ecuación, pero también podríamos haber hallado con el Q. Sí, O sí, también. Cualquiera de los dos, no hay problema. En este caso, hemos hallado con el P por una cuestión teórica en realidad. Pero si hacías con el Q, iba a salir exactamente lo mismo. No hay problema. Y bueno, acá les decía que podrían utilizar este precio predicho en la ecuación 1 o en la ecuación 2. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es saber el valor de las endógenas, ¿no? Cuando hacemos ese modelito de oferta-demanda, lo que queremos saber es el valor del precio y el valor de la cantidad. Como ya sabemos más o menos el valor del precio, porque ya lo hemos predicho, nos queda saber el valor de la cantidad. Entonces, utilizar eso acá o eso en la primera ecuación nos va a dar la cantidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de oferta es la misma que la cantidad de demanda. Sí, y tienes razón. Puedes utilizar este precio estimado. En lugar del precio estimado, puedes utilizar la cantidad estimada. No hay problema. Va a salir lo mismo. Vayamos al 4, que es más interesante. En el 4 me dice, se ha propuesto un modelo regional para la determinación simultánea del nivel salarial y del empleo. Entonces nos dice que los salarios de cada región, porque nos dice que acá es un modelo regional, depende de la cantidad de población, depende de los precios y depende del error. Y tiene sentido, ¿no? El salario depende de la población, porque mientras más grande es la población, hay más competencia por un puesto de trabajo. Entonces, si hay un montón de oferta de trabajo, los salarios van a caer, evidentemente. Y también de los precios. Si el nivel de precios de la economía es alto, quiere decir que el costo de vida es alto. Entonces, los trabajadores van a demandar un salario más alto. Y por otro lado, nos dice que el nivel de empleo, que es la cantidad de población en realidad, o las personas que quieren trabajar, es la oferta de trabajo, o población también podemos decirle, población económicamente activa o población que trabaja o busca trabajo, depende de la cantidad de salario. Y teóricamente tiene sentido, ¿no? Si el salario es muy bajo, de seguro va a haber gente que se va a ver, va a decir, este salario es demasiado bajo, entonces ya no voy a buscar empleo, prefiero hacer las actividades en mi casa, ¿no? Prefiero mejor ayudar a mi mamá, a mi papá en la casa, o enseñar a mi hermano que está en el colegio, no sé. Entonces ya no busco empleo, ya no estoy en la fuerza laboral. Entonces la cantidad de personas que están activamente, económicamente activas, cae si el salario es demasiado bajo. Y si el salario es demasiado alto, resulta que gente que antes que no quería trabajar, ahora sí quiere trabajar. Entonces tiene sentido. Entonces acá hay también simultaneidad, porque por un lado, esa cantidad de personas activamente o económicamente activas determina cuánto salario va a haber en esta región, y también al revés, ¿no? Ese salario va a determinar cuánta gente quiere trabajar.
Bueno, nos piden expresarlo en forma reducida. Entonces empecemos. La forma matricial que usualmente utilizamos va a ser la siguiente. A mí me gusta siempre poner endógenas acá y exógenas. Entonces las endógenas son W y N, y las exógenas son precio, nada más, ¿no? Solo precio. Entonces, lo que tengo que escribir es a mi izquierda todas mis endógenas y a mi derecha mis exógenas. Entonces lo que hago es lo siguiente. Mi primera ecuación la voy a escribir así. W1 menos, no, acá está mal, este es en, no sé bien, menos alfa 2 N1, NI, perdón, alfa 1 más alfa 3 precio 1 más el error. ¿No? A la izquierda están todas mis endógenas, a la derecha están las exógenas. Igualito en mi segunda ecuación, acá tengo menos beta 2 BW1 más NI igual a beta 1 más el error. Pues ahí tengo dos ecuaciones de despejar mis endógenas. Y eso lo puedo escribir matricialmente. Por ejemplo, yo puedo poner lo siguiente. W1 y N1 como una matriz acá, que va a estar premultiplicada por algunos valores. Entonces, en la primera ecuación, W1 está multiplicado por 1 y N1 está multiplicado por menos alfa 2. En la segunda ecuación, mi BWI está multiplicado por beta 2 y mi N está multiplicado por 1. Si yo multiplico esa ecuación o esa matriz, tendría lo siguiente, ¿no? W1 menos alfa 2 N1, y en el siguiente renglón tendría menos beta 2 W1 más N1, NI. Y esto es lo mismo que esto, ¿no? Entonces está bien hecho. Lo mismo al otro lado del signo igual, también voy a escribir en forma matricial. Entonces pongo una matriz donde está mi constante, que es 1, y mi otra exógena, que es P. Y a eso le voy a multiplicar o premultiplicar algunos valores. Entonces, en la primera ecuación, mi constante 1 está multiplicado por alfa 1 y mi precio está multiplicado por alfa 3. Y en mi segunda ecuación, mi constante 1 está multiplicado por beta 1 y no aparece el precio. Entonces, es 0. ¿No? Y si yo multiplico esto, ¿qué quedaría? Alfa 1 más alfa 3 precio I por beta 1. ¿No? Y esto coincide con esa parte de acá. Entonces, perfecto. Lo único que estoy haciendo es llevar esas dos ecuaciones a una forma matricial. Y finalmente, acá pongo a mis errores. Ya está. Entonces, esa es mi forma matricial en mis ecuaciones simultáneas. Pero todavía no es mi ecuación reducida. Yo puedo llamar a esto mi matriz de endógenas, a esto mi matriz de exógenas, a esto mi matriz, no sé, a esto mi matriz B, y esto mi matriz de errores. Entonces lo que tengo acá es algo así, ¿no? A por Y, pero mejor acá le pongo X y acá Y, porque hemos utilizado X para las endógenas, ¿no? Acá Y y acá X. Entonces, ¿esto cómo multiplicaría? Una matriz B por mi matriz de endógenas, por una A, por una matriz de exógenas, más mi matriz de errores. Esto no es la forma reducida. La forma reducida es cuando Y está totalmente solito a un costado.
Entonces, ¿cómo hago eso? Puedo premultiplicar por beta a la menos 1. Y si multiplico beta a la menos 1 a un lado, también tengo que multiplicar beta a la menos 1 al otro lado y también a mi error, ¿no? Beta a la menos 1. Entonces acá se va esto, queda y igual a la beta menos 1 por a por x más todo esto. A esto se le llama la forma reducida, donde mi matriz de endógenas está completamente sola, ¿no? Dicho eso, voy a hacer eso con estas ecuaciones que tengo, con estas matrices que tengo acá. Entonces me dicen que tengo que premultiplicar a esta matriz, pero inversa, ¿no? Este es menos 1. Y como multipliqué allí, también tengo que multiplicar acá lo mismo, menos 1. Y lo mismo acá. Entonces, esto y esto se van, porque uno se inversa del otro, y va a quedar acá W I N I, y acá toda esta expresión. Esto parece una expresión complicada, pero no es tanto. Entonces ahora mi pregunta es multiplicar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo multiplico eso? Lo primero que tengo que hacer es saber la expresión de menos 1 menos beta 2 menos alfa 2, 1 a la inversa. ¿Y cómo es eso? Simplemente 1 entre la determinante de esa matriz multiplicado por la adjunta. Como la adjunta es simplemente de una 2 por 2, no es muy difícil. Primero hallemos la determinante. La determinante en este caso sería 1, sería menos 1 por 1 menos alfa por menos beta, ¿no? Y acá. Menos 1 menos alfa 2 por beta 2. No me equivoco. Y acá tendríamos 1 menos 1 beta 2 alfa 2. ¿Está correcto, no, chicos? ¿O me equivoqué? Uno menos 1 alfa 2. Sí, está bien. 1 menos. Sí, está bien. Ok, entonces esa sería la inversa. Entonces eso voy a colocarlo acá. Bueno, eso si lo escribo de forma más elegante sería así. 1 entre menos 1 menos alfa 2 beta 2. O de otra forma sería menos 1 entre 1 más alfa 2 beta 2 menos alfa 2 entre 1 más alfa 2 beta 2, que sería menos beta 2 entre 1 más alfa 2 beta 2, y acá sería 1 entre 1 más alfa 2 beta 2.
Entonces, acá tenía mi expresión. Entonces, esto ya lo he hallado. ¿Por qué puse esto acá? Está mal. Es este. Todo esto que hay acá, que multiplica por todo esto, por los errores. Yes. Entonces ahí simplemente ya es un poquito de álgebra matricial, para ver qué es lo que me queda. Voy a multiplicar esto. Entonces tengo ahí una ecuación, bueno, una matriz de 2 por 2 por otra por 2 por 2, va a quedar una de 2 por 2. Entonces sería menos alfa 1 entre 1 más alfa 2 beta 2. Mm, bueno, todo esto completo, WI, NI, es igual. Sí, sería menos alfa 1 entre 1 más alfa 2 beta 2 más beta 1 entre lo mismo, ¿no? Más beta 1 menos alfa 2 por beta 1 entre 1 más alfa 2 beta 2. Luego sería menos alfa 3 entre 1 más alfa 2 beta 2 más 0. Luego sería menos beta 1 por beta 2, menos beta 1 por, menos beta 2 por alfa 1 entre 1 más alfa 2 beta 2 más beta 1 entre 1 más alfa 2 beta 2. Y luego tendríamos menos alfa 3 beta 2 entre 1 más alfa 2 beta 2. Todo esto multiplicado por 1pi más. Esa expresión ya no la multiplico porque no es necesario. Le voy a poner simplemente en lugar de u, ahora v. No me interesa mucho eso. Entonces resulta que ahora esta sí es la forma reducida. Y yo puedo escribirla de la siguiente forma. Ustedes chequean si hice la multiplicación matricial bien. Pero yo la puedo escribir así. Zeta 11, perdón, pi 11, pi 12, pi 21, pi 22. 1pi más todo esto. Donde pi 11 es igual a toda esta expresión, ¿no? Donde pi 12 es toda esta expresión, donde toda esta expresión es pi 21 y toda esta expresión es pi 22. Entonces, esta ya es mi forma reducida. Forma reducida. ¿Y por qué es interesante llevar mi ecuación a forma o mi sistema a una forma reducida? Por lo siguiente. Voy a copiar esto acá. Uy, no copiar eso. Voy a copiar esto acá. Mi forma reducida. Y es acá.
Si eso yo lo llevo a ecuaciones, ya no matrices, me quedaría así. El salario depende de pi 11 más pi 12 por precio más un error. Y la cantidad de trabajadores es pi 21 más pi 22 por el precio más el error. ¿No? Entonces observo mi primera ecuación, esta, y resulta que en esa ecuación solamente hay una endógena. Ya no hay dos endógenas como sucedía inicialmente. Acá había dos endógenas. Este y este. Ahora en mi nueva ecuación reducida solamente hay una endógena que es W. Y lo mismo en la segunda ecuación. En mi segunda ecuación solamente hay una endógena, ¿no? Entonces yo puedo estimar esto por MCO y este por MCO sin ningún problema. Y los estimadores pi 11, pi 12, pi 21 y pi 22 me van a salir consistentes e insesgados. Esa es una buena forma de estimar el modelo. Sin embargo, cuando a mí me dieron el modelo inicial, no me estaban pidiendo que estime pi, pi 11, pi 12, sino me estaban pidiendo que estime alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que tengo que hacer es agarrar el numerito que ya estimé, que es pi 11, agarrar el numerito que ya estimé, que es pi 12, agarrar el numerito que ya estimé, pi 21, y agarrar el numerito que ya estimé, pi 22, e igualarlos a las expresiones de acá. Entonces, yo ahí tengo 4 ecuaciones y tengo ¿cuántas incógnitas? Tengo, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Ok. Entonces, estos numeritos ya los conozco y ahora mis alfas y mis betas los voy a encontrar simplemente despejando. Entonces, no sé, a mí se me ocurre despejar acá. Acá despejo alfa 3 es igual a este número que ya conozco, multiplicado por 1 más alfa 2, beta 2. Y por el signo acá. En la siguiente, acá por ejemplo, igual despejo alfa 3. Entonces sería menos todo esto por 1 más alfa 2, beta 2 entre beta 2. Y así voy despejando en todos y por eso ya hallo mis valores de alfas y de betas. Entonces es una forma interesante de hacerlo. Como se dan cuenta, parece que acá no va a estar identificado, ¿no? Porque acá tengo 4 numeritos, que son 4 ecuaciones, y tengo en total 3 alfas y 2 betas. Serían 6 incógnitas. ¿No? Hay 6 incógnitas, 5 incógnitas, 3 alfas y 2 betas. 5 incógnitas.
Entonces, yo sé álgebra que si tengo 4 ecuaciones y 5 incógnitas, mi modelo no va a estar totalmente identificado. Entonces, no va a estar identificado. Eso quiere decir que es posible que pueda hallar la mayoría de mis incógnitas, beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Sí, ¿no? Hay alfa 3 o es beta 3. Sí, alfa 3. Entonces, de estas incógnitas, de seguro alguna de ellas no la voy a poder conocer. No voy a poder conocer su valor. Eso se dice que es no identificada. Algunos de los valores, o algunos de los valores, no van a poder ser determinados numéricamente. ¿Preguntas, chicos? Entonces, si bien es cierto, gracias a esto de llevar a la forma reducida, tengo estimadores sesgados y consistentes, el costo ha sido de que ahora uno de mis parámetros no va a poder ser conocido. Pero no importa, a veces cuando yo tengo, por ejemplo, si esto fuera mi tesis, ¿no? Esta es mi tesis. Quiero saber el efecto de la cantidad de trabajadores sobre el salario por regiones. Entonces, tengo que utilizar la otra ecuación también, porque evidentemente hay doble causalidad. Si esa es mi tesis, y como la pregunta de mi tesis es cuánto afecta la cantidad de trabajadores en el salario, este alfa 2 es mi parámetro que a mí me interesa saber. Los demás parámetros, alfa 2, perdón, alfa 1, alfa 3, beta 1, beta 2, no son de mi interés. Van a estar ahí, pero no me interesan mucho. Lo que a mí me interesa para mi tesis es este efecto alfa 2. Entonces, si por ahí no puedo identificar el beta 2, no me hago faltas, no hay mucho problema. Entonces, si no puedo identificar alguno, no es el fin del mundo, simplemente pueden hacer su investigación normalmente. Pregunta, chicos. Hola Diego, Dime. en el sistema de ecuaciones está identificado. Eso quiere decir que puedo estimar los valores de alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1 y beta 2. Sí, cuando dice que estás identificado, todos tus parámetros van a tener un valor numérico. Si está no identificado, alguno te va a faltar. Y si está sobreidentificado, sí vas a saber todos, pero es como que hay alguna ecuación que está ahí sobrando, que no necesitas. Lo ideal es que sea exactamente identificado. Si es sobreidentificado, también está bien como si tuvieras información de sobra, ¿no? Te está sobrando información. A ver, chicos, pasemos a la B. La B me dice, este sistema de ecuaciones la he estimado para 17 regiones y me ha dado la siguiente estimación. Resulta que el alfa, no, que el N1, NW, ¿cuál es NW? NW, que mi ecuación que he estimado ya me dan los parámetros, ¿no? Entonces el parámetro, que es la constante, es 430.61 con una desviación estándar de 183.5. Y el parámetro asociado al salario es 0.232, una desviación estándar
0.68. Si esto es significativo, ¿cómo sé si es significativo mi beta? Esto es como un repaso en realidad, porque ya hemos visto cómo se hace esto. Okay, me está diciendo que necesitamos ver si hay significancia. La significancia, en este caso, vamos a decir que es la hipótesis nula, que este beta 2 tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que es no significativa. Mi hipótesis alternativa, que el beta 2 es diferente a 0. Es decir, este numerito, 0.232, ¿es significativo o no es significativo? Entonces, ¿qué hago? Yo sé que mi T de student, que nosotros hemos estudiado varias veces, es simplemente mi beta estimado 2 entre la desviación estándar de ese beta 2. Entonces, mi T de student en este caso va a ser 0.232 entre 0.068. Y eso me va a dar que es 3.41. Ese T, ese valor T, que es de mi modelito, tengo que compararlo con mi T de tabla. Y mi T de tabla va asociado con ¿cuántos grados de libertad? En este caso con 17 menos 2 grados de libertad. 17 observaciones menos la cantidad de endógenas o de exógenas, perdón. En este caso, consideramos las exógenas como la constante y el W. Entonces sería con 15 grados de libertad. Si yo quiero, por ejemplo, al 5%, este valor T de tabla va a ser igual a, vamos a abrir mi Excel. Quiero saber cuánto es el valor. Mi valor T de tabla. Si quiero saber en Excel cuánto es, simplemente pongo igual inversa de T de 2 colas. Si quiero que sean 95% y con 15 grados de libertad, eso me sale, es 0.06376. Entonces resulta que mi T de tabla va a ser o es menor a mi T de mi modelo. Si eso sucede, es que acá Milena me dice por qué 17 menos 2. 17 es la cantidad de observaciones que nosotros tenemos. En el enunciado nos dice que hay 17 regiones, 17 observaciones. Y tenemos que restarle a eso 17 menos la cantidad de exógenas, que en este caso sería W, y a eso un menos 1. Este es el problema que hemos tenido la vez pasada siempre, ¿no? Que hay en libros en que aparece esto. Hay en libros que aparece N menos K, y hay en libros que aparece N menos K menos 1. Cuando aparece N menos K, están considerando al intercepto como exógena, y cuando aparece N menos K menos 1, no están considerando al intercepto como exógeno. Entonces, sería N, que es 17. Si yo considero al intercepto como exógeno, K sería 2, ¿no? Entonces sería 15. Si yo no considero al intercepto como exógena, K sería simplemente 1. Menos 1 sería 15. Entonces,
Simplemente es notación de libros con la exógena como al intercepto como exógena y en otros no. Pero igual me va a salir 15. Entonces sería 15 grados de libertad. Aplico eso en mi Excel, donde el comando ya saben que es inversa.t.12, abro paréntesis, vamos a poner acá, inversa de mi tstudent, este tstudent es de 2 colas, abro paréntesis, si quiero saber con significancia del 5%, pongo 0.95, punto y coma, los grados de libertad, que es 15. Y eso me va a salir esto. Entonces resulta que mi t de tabla es menor a mi t del modelo. Eso quiere decir que acepto o rechazo mi hipótesis simple. Si sucede esto, voy a rechazar mi H0. Entonces, eso quiere decir que mi beta OS sí es significativo. Entonces, es un repaso nomás, ¿no? No hay, en realidad, esa preguntita no corresponde al tema de ecuaciones simultáneas, pero es un repaso de cómo se calcula la significancia. Ese es el tema de ecuaciones simultáneas, que es un tema interesante, muy utilizado en investigación. Y ahora vayamos a variables instrumentales. Variables instrumentales es una técnica econométrica donde tenemos que resolver el problema de endogenia. Nos resulta que en ocasiones tenemos variables que están correlacionadas con el error. El ejemplo típico, y que también está abajo, creo, que siempre aparece en los libros de econometría, es este. La nota de un alumno universitario depende de si este alumno tiene laptop o no tiene laptop. Y uno de los supuestos del modelo MCO es que esta variable laptop con el error no estén correlacionados. Entonces, laptop con error deberían tener correlación igual a 0. Pero resulta que eso no es así. ¿Por qué? Porque dentro de este error están todas aquellas variables que no están especificadas acá. Entonces, ahí puede ser, por ejemplo, nivel socioeconómico, no sé qué más no hemos puesto, edad, de qué colegio viene, si es colegio privado o colegio público, viene, no sé, del nivel educativo de sus padres, ¿qué más? No sé, hábitos de la familia, hay familias donde leen un montón, otras familias donde no, hay familias donde ven noticias y otras que no hemos puesto en el modelo, está ahí. Y resulta que, por ejemplo, el nivel socioeconómico sí está relacionado con que un alumno tenga laptop. Si el nivel socioeconómico, si el nivel socioeconómico es alto, evidentemente es más probable que el alumno tenga una laptop. Entonces, este supuesto que teníamos en el modelo clásico se rompe. Y vamos a tener un problema de endogeneidad. Entonces, para resolver ese problema, una de las estrategias es utilizar variables instrumentales. Quiere decir utilizar variables instrumentales, quiere decir que esta variable, laptop, que no funciona porque está correlacionada con el error, la tengo que instrumentalizar por otra variable, una variable z. Usualmente se le llama z. Entonces, en lugar de laptop, una variable z. ¿Cómo ir esa variable z? En realidad,
En la vida real, cuando se hacen investigaciones, es muy complicado. Pero empecemos con la pregunta número 1. Dice, ¿qué condiciones debe cumplir estas variables instrumentales para ser válidas? Entonces, hay condiciones. Una que se llama la condición de relevancia y otra que se llama la condición de exogeneidad. Vamos a verificar nuestro modelito acá. Pero verificar no, sino escribir. Beta 0 más beta 1, x1, más el error. Hemos dicho que nuestro modelo viola este supuesto de que la correlación de x1 con el error tiene que ser 0. Entonces, esto es diferente a 0. Ante ese escenario, yo tengo que proponer una variable instrumental llamada z. La relevancia lo que me dice es que esa variable z debe estar correlacionada con la variable x. Entonces, la correlación entre z y x es positiva o negativa, pero diferente a 0. Y la exogeneidad me dice que la correlación entre ese instrumento con el error tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo, supongamos, en lugar de x pongo el z, este z con este error ya no están correlacionados, entonces ya no violo el supuesto que estaba violando inicialmente. Y por otro lado, si z y x están correlacionados, eso quiere decir que comparten un montón de información. Entonces, quiere decir que la información que yo quería meter con este x1, en parte ya está incluida en este z. Por eso es que se llama relevante. La misma información que yo quería meter con x1, parte de esa información está en x, pero en z, que es la variable instrumental. Y por otro lado, la exogeneidad me está diciendo de que ya no estoy violando el supuesto del modelo clásico. Cuando yo hago una estimación, yo puedo utilizar varios instrumentos. En este ejemplo que he puesto acá, solo he puesto un instrumento. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer este grafiquito. Resulta que yo tengo mi variable xy, pero no puedo utilizar esa variable xy. Entonces, voy a utilizar una variable z, que es el instrumento. Y ese instrumento comparte información, esa es la variable instrumental z, comparte información con el z, con el x1. Por eso es que es relevante, comparte información. Pero, como se dan cuenta, hay un montón de información que se está obviando del x1. Entonces, en ocasiones, se recurre a utilizar más instrumentos. Entonces, yo puedo utilizar otro instrumento, Z2, que comparte información con X1 acá. Otro instrumento que comparte información acá. De modo de que con esos instrumentos yo pueda estar incluyendo la mayor cantidad posible de información de ese X1 que no puedo utilizar porque hay el problema de homogeneidad. Entonces, cuando yo instrumentalizo una variable X, puedo utilizar solamente un instrumento o puedo utilizar varios instrumentos. Ok, eso hasta ahí está chévere, genial. Pero la pregunta del millón es, ¿qué instrumento utilizo? Y eso es un dolor de cabeza para los investigadores. ¿Por qué? Porque comprobar estas dos condiciones no solamente es cuestión de matemáticas. No es que yo voy a Stata y saco la correlación de Z y de X y saco la correlación de Z y el error. Sino que además de eso, tengo que justificar teóricamente de que es factible. Por ejemplo, si mi X
es muertes por ahogamiento y mi instrumento es la cantidad de helados que se venden en ese periodo de tiempo, en un periodo T, y muertes por ahogamiento en el periodo T. Si yo hago mi correlación entre esos dos, me va a salir una correlación positiva muy grande y cercana a 1. Entonces, esto me diría de que sí, es un instrumento relevante, pero teóricamente no lo es. No tiene nada que ver cantidad de helados con muertes por ahogamiento. Su correlación es cercana a 1 simplemente porque las muertes en ahogamiento usualmente son en verano y la cantidad de helados que se venden crece en verano. Entonces, ese, por ejemplo, es una muestra de que matemáticamente o solamente matemáticamente no sirve para determinar si un instrumento es bueno o malo, sino que además de ver la correlación, hay que argumentar teóricamente. Entonces, ese instrumento de helados vendidos en ese periodo de tiempo, teóricamente se cae, ¿no? Porque no tiene nada que ver con muertes con ahogamiento. Entonces, yo tengo que buscar teóricamente, argumentativamente, algo que sí funcione. Y eso es un dolor de cabeza para los investigadores. Entonces, veamos cómo en el ejercicio 2, un investigador argumenta cuál es el mejor instrumento para él. Entonces nos dice que considere un modelo para estimar el efecto de posesión de una laptop en un promedio de calificaciones para los alumnos de último año de carrera en una universidad pública. Entonces, el GPA es simplemente la nota del alumno y que nos dice que quiere ser explicada porque posee o no posee una laptop. Y es una variable binaria, simplemente toma el valor de 1 si tiene laptop y 0 si no tiene laptop. Ok, la pregunta A ya se las contesté hace un rato. ¿Por qué posesión de laptop está correlacionado con U, ¿no? Porque en U está un montón de variables que no han sido consideradas como nivel socioeconómico. Entonces, evidentemente, el nivel socioeconómico tiene que ver con cuán probable es que un alumno tenga una laptop. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta A. En la parte B me dice, explique por qué es probable que el laptop esté relacionado con los ingresos anuales de los padres. Eso significa que el ingreso de los padres es un buen instrumento. ¿Por qué? Entonces, acá me está diciendo que ingresos de los padres podría ser un buen instrumento. Ingresos de los padres. Entonces, veamos. Vayamos a ver si es relevante. Para que sea relevante, la correlación entre laptop y el instrumento que es ingreso de padres debería ser diferente a 0. Y en la exogeneidad, la correlación entre laptop e ingresos de padres, perdón, y entre el error, ingresos de padres y error, debería ser igual a 0. Veamos el primero. Que un alumno tenga laptop está evidentemente correlacionado con los ingresos de los padres, ¿no? Sí. Sí, es evidente. Si los padres tienen más dinero, evidentemente es más probable que el chico tenga una laptop. Entonces cumple, al menos matemáticamente, la relevancia. Y vamos a exogeneidad. Me dice que los ingresos de los padres no están correlacionados con el error. Pero eso es incorrecto, está mal. ¿Por qué? Porque en el error pueden estar otras cosas. Por ejemplo, no sé, el ingreso, a ver qué se me ocurre, el ingreso de los padres con expectativas de educación. Entonces, en mi modelito inicial, acá,
habíamos dicho que estaban todas las demás variables que no habíamos incluido. Nivel socioeconómico, edad, y ahí también puede estar expectativas por educación. La teoría nos dice que las personas con mayores ingresos o que viven en familias con mayores ingresos tienen mayor expectativa de educación, es decir, esperan culminar un grado académico más alto. Las personas con familias con ingresos bajos usualmente solamente quieren acabar el colegio y empezar a trabajar. Es decir, tienen expectativas de educación bajas. Entonces, resulta que el ingreso de los padres sí está correlacionado con las expectativas de educación que están en el error. Entonces, este supuesto de exogeneidad no se cumple. Por tanto, si uno de ellos no se cumple, ingresos de los padres no sirve como variable instrumental. No sirve como instrumento. Entonces, ahí hemos desbaratado esa idea de que ingresos de padres podría ser un buen instrumento. Vayamos a la C. Dice, suponga que hace 4 años la universidad otorgó subsidios para comprar laptops por casi la mitad de los estudiantes de nuevo ingreso. Y se eligió de manera aleatoria a quienes lo recibieron. Explique de manera detallada cómo se usaría esta información para construir una variable instrumental. Entonces, en este caso, vamos a ver si esa variable instrumental cumple con relevancia y cumple con exogeneidad. Si cumple la relevancia, tiene que haber correlación entre la variable instrumental, que es ese bono o subsidio, con la posesión del laptop, y eso tiene que ser diferente a 0. Y en exogeneidad, la correlación entre subsidio con el error tiene que ser igual a 0. El primero, que es relevancia, se cumple. Si no, si le dan un subsidio al alumno, evidentemente es más probable que se compre la laptop. Si no le dan el subsidio al alumno, es muy probable que no tenga una laptop, que no pueda comprar una laptop. Entonces cumple. Y acá, exogeneidad. ¿El subsidio está correlacionado con el error? Parece que no. ¿Por qué? Porque el subsidio ha sido dado aleatoriamente, sin importar a qué nivel económico pertenecías, sin importar cuál era tu expectativa de educación, sin importar tu edad, nada. Entonces, hay una correlación 0. Entonces, también se cumple. Entonces, ese subsidio sí funciona como variable instrumental. Entonces, ahora veamos cómo se aplica variables instrumentales en STAT. ¿Preguntas así, chicos? Voy a compartir la pantalla ahorita. Tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué dijiste que el subsidio está correlacionado con el error? Disculpa. No, ahorita no está correlacionado con el error. Ah, ya. No está ¿Por qué correlacionado dijiste eso? porque, según el enunciado, el subsidio se ha otorgado aleatoriamente. Entonces, en este error estaba, según lo que hemos visto hace un rato, un montón de cosas, ¿no? Nivel socioeconómico, edad, expectativas de educación, no sé, hábitos en el hogar, si tiene un lugar cómodo para estudiar, todo lo que afecta a las notas del alumno, pero no están incluidas en esta ecuación, está en el error. Entonces, ese subsidio, como es aleatorio, no ha dependido de qué nivel económico tengas, no ha dependido de qué edad tengas, cuál sea tu expectativa de educación, ni tus hábitos, ni si tienes un lugar de estudio, nada. Por eso es que hay una correlación 0. Ah, ya. Gracias.
chicos, entonces vayamos a la aplicación en Stata, que es en realidad bastante sencilla. Comparto pantalla. Ya, entonces nos dicen, estimaremos una ecuación Mincer. Una ecuación Mincer es una ecuación donde explicamos el salario en base a características de la persona y otras cosas más. Entonces nos dice, utilizaremos como determinantes al coeficiente intelectual, que es una aproximación de habilidades, experiencia general en todo tipo de trabajo, su experiencia en el trabajo actual, su edad, las horas de trabajo, si es de raza negra o no. Este ejemplo es traído de Estados Unidos y en Estados Unidos siempre se utiliza como variable explicativa a la raza. En el Perú usualmente utilizamos en lugar de raza si la persona se autodenomina indígena o no, o si su lengua materna es indígena o autóctona o no. Y eso es por una diferencia cultural, ¿no? En Estados Unidos sabemos que por cuestiones estructurales, los afroamericanos tienen tienen más trabas en el mercado laboral. Es por eso que siempre se pone un andami por si es de raza negra o no. En el Perú sabemos que lo estructural es que los indígenas o la gente que habla idiomas autóctonos estructuralmente tienen desventajas, por eso que en el Perú podemos, en lugar de raza podemos, si se autodenomina indígena o si tiene de lengua materna autóctona. Ubicación, si vive en el sur o en el norte de Estados Unidos. Estado civil, si está casado toma variable número 1 y si no está casado 0. Número de hermanos y orden de nacimiento. Y nos dice que estimemos esta ecuación. Entonces, el salario se explica por todos esos. Entonces, abro acá mi DoFile, creo que no lo subí todavía, pero igual chequen, lo subo apenas terminemos esto. Entonces, acá está. Vamos a utilizar una base de datos para Estados Unidos. Y la base de datos es esta. Tenemos 935 observaciones. Y acá está todo eso. Lo interesante de esta encuesta es que tenemos este EQ, que es el coeficiente intelectual. Usualmente no se tiene en las encuestas. En el Perú al menos no, en la ENDES ni en la NAO tenemos esta variable. En Estados Unidos tampoco, pero esta base de datos ha sido levantada por un profesor de una universidad, así que es una base que ha sido construida específicamente para saber el IQ de las personas. Y ese es un gran problema cuando estimamos ecuaciones de Mincer. El salario evidentemente depende de las habilidades innatas de las personas, pero no existe una variable que pueda medir habilidades de las personas. Es no observable. Pero el IQ es una proxy bastante buena. Entonces, tener una base de datos con el IQ es sumamente interesante, sumamente muy bueno. Entonces, estimamos la ecuación. Esto es una forma de no hacer nuestro código largo. Cuando vamos a utilizar un montón de variables y no queremos escribirlas varias veces, simplemente le digo a Stata, guárdame en tu base de datos o en tu memoria un grupo de variables, un grupo de información que se va a llamar controles,
Y ese grupo de información es todo esto. Entonces, en lugar de escribir Black, South, Urban, Market, Zip, Beer, Tort, simplemente pongo el símbolo de dólar y el nombre que le puse, controles. Entonces, es una falla resumida. Te voy a estimar. Y ya está. Me aparece acá que significativo la habilidad EQ, experiencia en el trabajo significativo, edad significativo, hora significativo, pero experiencia general no significativo. Y al parecer existe un problema acá con endogeneidad. Leemos. Considera que EQ puede ser endógena, por ello utiliza experiencia como instrumento de EQ. Entonces, este EQ puede ser endógena. Ese EQ teóricamente puede estar relacionado con este error. ¿No? Por ejemplo, lo mismo que hicimos hace un rato, ¿no? En este error puede estar a nivel socioeconómico y el EQ quizás en parte puede estar relacionado con el nivel socioeconómico, ¿no? Mientras las familias con mucho dinero a sus hijos los educan desde muy chiquitos, con tutores, con, no sé, hay estos de educación prenatal que les ponen sonidos en el estómago, apenas nacen, les hacen terapias de movimiento, de habla, todo eso. Entonces quizás está relacionado con eso, ¿no? Entonces, vamos a ver si experiencia puede ser instrumento de EQ. Para hacer eso, utilizamos este comando de acá. Entonces, este de rec estamos utilizándolo simplemente sin considerar que hay este problema de endogeneidad. Si yo considero el problema de endogeneidad, voy a hacer lo siguiente. IBREC, Instrumental Variable Regression. Voy a utilizar las mismas variables, pero voy a decirle que EQ me lo instrumentalice con la variable educación. Entonces, voy a correr eso. Acá me está dando solamente una regresión, pero acá al final yo le voy a poner fierce. Antes de eso, veamos este resultado. Ok, veamos. Esta era la regresión sin considerar que había endogeneidad. Esta es la segunda regresión considerando que sí hay endogeneidad y por eso aplico variables instrumentales. Acá me salía que experiencia no era significativa. Acá me sale que experiencia sí es significativa. Y además, la significancia mejoraba en algunos. Entonces, sí, al parecer, sí había ese problema de endogeneidad. Pero la pregunta es, ¿cómo es que esta ecuación de IBREC hace la estimación? Acá me está dando la estimación final. Pero si acá al final yo le pongo fierce, me va a dar dos estimaciones. Acá voy a poner cualquier cosa. Y acá voy a poner fierce. Cuando pongo fierce, lo que le estoy diciendo es que me muestre las dos etapas de la estimación. La primera etapa y la segunda etapa. En la primera etapa, lo que está haciendo es agarrar mi variable que estoy sospechando que es endógena, EQ, y la estoy regresionando con las demás variables. Entre ellas, educación, que está acá. Entonces la regresiono. Luego de eso, Stata lo que hace internamente es predecir ese EQ. Y en la segunda etapa va a meter el EQ, pero ya no como la variable observada, sino como la variable estimada o predicha. Entonces, eso mejora la estimación inicialmente. ¿Por qué? Porque resulta que en esta ecuación
este IQ era endógena, ¿no? Había endogeneidad, era endógena. Pero si en lugar de poner IQ, yo pongo IQ estimado, vamos a ponerle un sombrerito ahí, ese IQ ya no es endógena, sino ahora es simplemente un exógeno. Se cerró. Bueno, entonces esa era la cuestión de ahí. Y bueno, esa es la estimación que yo debería considerar, variables instrumentales. Y luego me están pidiendo ver si se cumple la relevancia o no se cumple la relevancia. Hay varias formas. Por ejemplo, acá este test de relevancia es bastante simple. Yo regresiono IQ. No está instalado. Tengo que instalar estos comandos, que es el de IBREC2 y RANTEST. Este IBREC2 es una extensión del IBREC. Tiene algunas nuevas modificaciones, pero cualquiera de las dos la pueden utilizar si quieren. Parece que mi internet no está descargando este comando. Ok, pero veamos si se pudo. No lo pude instalar. Pero bueno, ustedes seguro van a poder instalarlo con más facilidad. ¿Qué sucedió acá? Antes. Y este es IBREC2. Del mismo modo que yo podía utilizar el IBREC, puedo utilizar el IBREC2. Lo bueno del IBREC2 es que de frente me va a dar mis tests de relevancia de mis instrumentos y de exogeneidad de mis instrumentos. Por ejemplo, acá vamos a leer el J.E. Jerry, ¿dónde está? Un J.E. Sargent. Estos son varios, no sé cuál he hecho en clase, pero el más importante es el Sargent, el de Sargent, el J.E. Sargent. Este Sargent, que también se le conoce como el J.E. Sargent, lo que me está diciendo si nuestra variable instrumental es exógena. Entonces, como ahora tiene 0, 0, quiere decir que sí es exógena. Ese test del J.E. Sargent también se puede hacer manualmente. Acá le hemos puesto. Este J.E. Sargent se puede hacer manualmente. Ustedes lo pueden hacer manualmente. Y luego este numerito que le sale del J.E. Sargent lo comparen con el chi cuadrado al 95%, con un grado de libertad, y ya está. ¿Por qué un grado de libertad? Porque solamente tenemos un instrumento. Entonces comparan el J.E. Sargent del modelo, que es básicamente 0, con este chi cuadrado, que es el J.E. Sargent de tabla, que es 3.84. Evidentemente son muy distantes, entonces por eso es que acá me aparece que es 0, 0, 0 la probabilidad de que el p-value sea mayor. Entonces ahí está bajando. Esa es una forma de ver exogeneidad. La otra forma de ver exogeneidad es haciendo el test de Hausman. Acá hago el test de Hausman y también me sale que la probabilidad de que mi t tabla sea mayor a mi t del modelo es igual a 0. Entonces tenemos un modelo que también es, pero un instrumento que cumple con, en este caso es la relevancia. Ojo que esos tests son tests matemáticos. Me están diciendo simplemente el numerito.
además de eso, yo tengo que argumentar por qué lo estoy utilizando. En el ejemplo que les dije hace un rato, la correlación parecía que si era un instrumento relevante, pero teóricamente no lo es. Por eso hay que tener cuidado. No hay que confiar no solamente en los test, sino también ver cuán correcto es teóricamente. Entonces, esta do file queda para ustedes para que lo puedan chequear. No creo que venga esta acá en los controles, así que no se preocupen mucho. Pregunta, chicos. No sé por qué no quieren estimar esto. Acá falta educ, perdón. Ok. Entonces, el test de relevancia me está diciendo que debe haber correlación positiva entre mi instrumento y mi variable a instrumentalizar. Entonces, yo hago una regresión y esa regresión me tiene que salir acá, que es significativo. Si es significativo, quiere decir que sí comparten información. Entonces, eso ya me da un indicio de que mi instrumento es relevante. ¿Pregunta, chicos? Diego, sí, tengo una pregunta. Es en la parte de creación de las ecuaciones. Ya, Creo que utilizas, o sea, que creo que es un poco diferente al que había presentado el profesor. El de ya. profesor miraba, por ejemplo, variables exógenas excluidas de una ecuación, pero que están presentes en el resto de ecuaciones, y variables endógenas incluidas. Y el criterio ahí era el número de excluidas exógenas debe ser igual al número de incluidas menos uno. Quería saber si eso cambia, o sea, los resultados de identificación o... No. No cambio. Justos, en el solucionario que les voy a pasar, está con esa condición que el profesor hizo. Miren, acá está. Acá está. Te refieres a este, ¿no? A esta condición. M-1. Este creo que es el que utilizó el profesor. A mí me parece muy complicada en realidad eso, pero puedo utilizar ambas. La que yo hice les va a dar el mismo resultado, la lógica detrás es la misma, pero es mucho más simple. Y este que es el que el profesor les ha dado y el solucionario está con ese. Así que cualquiera de los dos pueden utilizar, no hay problema, les va a dar el mismo resultado. Genial, gracias. Entonces, sí, a mí lo que me interesa en econometría es que sea lo más simple posible. No hay que complicarse. Muchos profesores se complican un montón, sobre todo en macroeconometría. Los profesores, no sé, Ataurima, Gabriel, se complican un montón en sus ecuaciones, pero yo creo que es totalmente innecesario. Si yo enseñaría en lugar, o si yo algún día enseñaría los temas que ellos enseñen, trataría de hacerlo lo más sencillo posible. Pero bueno, es cada uno, cada profesor tiene su metodología, ¿no? Ok, chicos, nos hemos pasado 8 minutos. Seguro quieren disfrutar su sábado. Nos vemos la siguiente. Ya estamos comunicándonos. Cualquier pregunta, estoy atento al correo. Cuídense, chicos.